El otro día, hablando con Smoker sobre series de dibujos que veíamos de pequeños, salió rápidamente Érase una vez y nos pusimos un capítulo. Lo que simplemente iba a ser un viaje a la melancolía se convirtió en un turbísimo agujero de gusano que nos llevaría a descubrir que detrás de la serie hay un subtexto autoritario, mensajes al subconsciente para condicionar la conducta de los niños, xenofobia, machismo y un montón de locuras más. Y ojo, que esta serie no fue algo que viesen 400 niños. Estuvo producida por la televisión francesa, por Canal Plus, por la Radio Sociedad canadiense, por la televisión española, por la holandesa, por la suiza, por la suizo-italiana, por la televisión belga y holandesa, y animado por una compañía de anime japonés llamada Eiken. Es decir, prácticamente las televisiones de toda Europa financiaron este trabajo. Y esto ocurrió en una época en la que no existían cadenas privadas y solo había unas pocas televisiones nacionales. Lo que hizo que millones de niños de toda Europa irremediablemente viesen Érase una vez. Y bien a gusto. Lo que fue un ejercicio de adoctrinamiento masivo y continental. Pero empecemos desde el principio. Hey, ¿qué pasa, peña? No sé si conoceréis Érase una vez. Esta fue una colección de series de dibujos animados que exploraba la especie humana de distintas maneras. La primera entrega se tituló Érase una vez el hombre y hace un repaso a la historia de la humanidad desde antes que llegase la vida al planeta, pasando por los primeros homínidos, los primeros imperios, los griegos, los romanos, las invasiones del Islam. Ay Dios, los constructores de catedrales, que esto parece un capítulo dedicado al surgimiento de la masonería, y así hasta llegar a la carrera espacial. Toda una historia universal eurocéntrica que resultó un éxito cuando se estrenó. Maravilloso. En total se hicieron 6 series completas de 26 capítulos cada una que se emitieron entre 1978 y 1996. Hay una dedicada a la conquista de las Américas, donde se corrobora la hipótesis histórica, 100% real no fake, de que los aztecas nos cambiaron el oro por espejos. Otra para los grandes inventores, todos europeos, menos el primer capítulo dedicado a los chinos y a la pólvora, porque no van a inventar algo bueno. Otra más para los grandes exploradores. Y hay una muy extraña que es de ciencia ficción en la que viajan por diferentes planetas y la que era mi favorita de pequeño. Érase una vez el cuerpo humano. Todas y cada una de las series tenía como protagonista a los 6 mismos personajes. Al maestro, a Pedrito, que puede ser adulto o joven, a su pareja Flor, a su amigo gordito y a 2 malos, Tiñoso y Canijo. Buenos nombres. Todos los virus, las enfermedades e incluso los abusones de la vida real tendrán la cara de estos 2 tipos, o sea, son la representación del mal. Y lo mismo ocurre con el resto. El maestro puede estar dirigiendo el cerebro de un niño como ser médico y glóbulo rojo, pero ojo, todo en el mismo capítulo. Y seguro que alguien se está preguntando, ¿pero de qué va Érase una vez el cuerpo humano? Bueno, pues es un repaso a cómo funciona el cuerpo por dentro. Hay un capítulo dedicado a cada uno de los 5 sentidos, otro para las células, otro para las neuronas y unos cuantos para los distintos sistemas, el respiratorio, el circulatorio, el digestivo, todos ellos protagonizados por los personajillos que mencionamos antes. Y hasta aquí aparentemente todo es normal, ¿no? Sobre todo si eres niño no vas a notar nada raro, luego te haces grande y cómo cambia la cosa. En Érase una vez el cuerpo humano no nos presentan un organismo que funciona en armonía, donde se coordinan los diferentes sistemas, órganos, células, bacterias y tejidos musculares. No, olvidaros de eso. Tenemos una sociedad compleja que replica el estado moderno. Los glóbulos blancos son policías con porra que vigilan constantemente que el resto de partes del cuerpo cumplan con su función. ¡Ya no hay nada que ver! ¡A trabajar! ¡Circulen! 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 Pero a ver, los glóbulos blancos están evitando coágulos sanguíneos con ese circulen. O simplemente están naturalizando el autoritarismo utilizando las defensas del organismo. Uy, de hecho necesito detenerme en estos pequeños desgraciados. Fijaros en este detalle. Todos los personajes están dibujados como células, menos los glóbulos blancos, la policía, y quienes dan y administran las órdenes del cuerpo, la élite. Prácticamente son humanos. Están hechos para que nos identifiquemos y empaticemos con ellos. De hecho, fijaros en este detalle. Los 2 grupos que os acabo de señalar son los únicos que van vestidos, bueno, con la excepción de algunos otros, pero van vestiditos de obrero. Y se nota la diferencia. Las clases populares van desnudas, pero quien da órdenes va vestidito. Aunque lo preocupante de verdad es ¿de qué van vestidos? ¿Por qué tienen brazaletes con estrellas rojas? Y tengo otra pregunta, ¿por qué los anticoagulantes parecen espías soviéticos de la RDA?
Es más, los glóbulos blancos son los únicos de la serie que se mueven sentados. Tienen privilegios. Bajo esta lógica, dentro del cuerpo tenemos distintas clases sociales. Unos representarían a las clases bajas y serían una especie de nómadas que recorren el organismo. Otros los vigilan. Y vuestro oficio será el más hermoso. Aprender a distinguir a nuestros amigos de nuestros enemigos. Y combatir y destruir a estos últimos. ¿En serio el oficio más hermoso que puede existir es destruir al enemigo? ¿Pero qué clase de propaganda promilitarista es esta? Y eso no es lo peor, porque resulta que tras acabar con la amenaza, los glóbulos blancos mueren, haciendo que ese hermoso oficio sea un sacrificio, el todo por la patria. Vamos, que usando la excusa de hablarte del cuerpo, se están lanzando metáforas muy sutiles sobre el funcionamiento de la sociedad. Por ejemplo, me hace mucha gracia. Y ahora andando, portaos bien, ¿eh? Ups, me equivoqué, era esto otro. Toda esta amable gente está completamente desarmada. Y en efecto, los glóbulos rojos o las plaquetas no tienen armas, como los ciudadanos de las sociedades modernas, y dependen de un cuerpo especial que se encarga de defenderlos y que tienen el monopolio del uso de la fuerza. Llamémoslo glóbulos blancos o policía. Y esto no es porque yo lo diga, la serie hace constantemente esa relación. Afortunadamente, nuestra policía vigila. Ay, como veis, son constantes los paralelismos para hacernos pensar que la organización del Estado es algo como orgánico, natural. Pronto aprenderás, hija mía, a desconfiar de los extraños, de todo lo que no seas tú misma. Venga, que os traduzco esta frase. Pronto aprenderás a ser xenófobo e intolerante. Afortunadamente tenemos a quien nos controla e hipervigila. Y voy a dejar de lado esta segunda parte que habla sobre la hipervigilancia. Y me voy a centrar en la primera. ¿Qué es eso de que pronto aprenderás a desconfiar de los extraños? No sé si inculcar miedo con quien viene de fuera es la mejor lección que puede aprender un niño para relacionarse en un mundo globalizado. Cuando escuchaba este tipo de frases en la serie me hacía pensar que estaba diseñado por el mal con una intención muy oscura. Incluso podría deciros que tengo una teoría conspiparanoica. Creo que en esta serie han metido una bomba de racismo en la cabeza de los jóvenes europeos con una cuenta regresiva a 30 años. Esta serie se emitió en Sudáfrica y la vio Elon Musk. No lo sé, espera que checo. ¡Pum! Y no es un caso aislado. Yo creía que los amigos no atacaban nunca. Normalmente no, es cierto, pero aquella vez se debió tratar de accidente, de enfermedad. Nos tomaron por extraños y hasta puede que por invasores. Espera. La plaqueta está justificando que los glóbulos blancos le pegaron por ser extraño. Es decir, ¿estamos justificando el bullying? ¿Érase una vez? Puedo entender la idea de que hay cuerpos extraños que entran en el organismo con intenciones negativas, pero es que también no paran de entrar en nuestro cuerpo nutrientes y bacterias que son buenos para nosotros. Inculcar de una manera tan reiterativa el miedo a la diferencia, a lo extranjero, a lo extraño o a lo que no es igual que uno es, cuanto menos, un poco peligroso. Recordad lo que dije al principio, que esta serie la vieron millones de niños europeos, lo que podría explicar varias cosas. Esta idea de que lo que viene de fuera es dañino adquiere una dimensión surrealista cuando presentan la piel, ya que no lo hacen como un órgano para sentir que nos conecta con el mundo exterior. No. Mirad esto. La piel, envoltura protectora del cuerpo humano. Primera línea de defensa contra las invasiones peligrosas y hostiles. Ay, la piel en esta sociedad corpórea es simplemente una frontera. Documentación. Tarjeta de identidad HLA. Está en orden, puede pasar. Y como era de esperar, todos los individuos que viven dentro del cuerpo humano tienen una tarjeta identificativa, una especie de DNI que es pedido de manera aleatoria a las distintas células. Me recuerda a las redadas racistas que había y sigue habiendo en Madrid. Desde el cerebro se está monitoreando cada cosa que hace el resto del organismo. Es decir, las células de nuestro cuerpo viven hipervigiladas e hipercontroladas en una especie de 1984 dominada por barbudos. Pero ¿qué clase de microcosmos político atroz tenemos dentro de nosotros? Dígame, teniente, ¿y por qué nosotros, los policías, somos tan numerosos? Qué buena pregunta, ¿no? Pues no lo sé, seguro que hay más glóbulos rojos que blancos, pero de alguna manera esta serie tiene que justificar su número y naturalizar su presencia. Más tarde, todos estos elementos irán a reunirse en el sistema circulatorio, y ahí sí que hay un control muy riguroso con los que llegan. La verdad es que cuando le pones un poco de atención se hacen insoportables todas estas referencias xenófobas. Y esto sí que me molesta, ¿eh? Oh, glóbulos blancos anárquicos. No son anárquicos, se han vuelto contra el organismo. Entonces, sí son anárquicos, ¿no? Vamos, que cualquier otra forma posible de organización se presenta como contra natura. Sí, se han vuelto locos. ¡Esto es una anarquía! De hecho, hasta los virus son verticales. Cuando en un capítulo se da una invasión de virus, pasa lo siguiente.
Menuda suerte tenéis al tener un jefe tan listo como yo. Sí, nos vamos a permitir una bella otitis detrás de los fagots. Mirad qué simpático. Los virus también tienen líder. Y cuando lo derrotaron, todos los demás viruses se retiran. ¿Os imagináis que la medicina funcionase así? En otro capítulo, y esto me llamó mucho la atención, una plaqueta se esconde en plan clandestino para contar una ocasión en la que las autoridades los atacaron. Cuando los glóbulos blancos se atacan entre sí, no es normal, es una enfermedad. Sí, es una enfermedad. Eso es lo que ¿Y es grave? creo. Sí, puede ser muy grave. Esta metáfora me encanta y es muy recurrente. De hecho, es usada por los estados modernos. La idea es relacionar a quien se enfrenta al poder con una enfermedad que ataca al organismo, que sería el Estado. En la película Z de Costa Gabra se da un símil parecido. Con estos elementos sanos, con estos anticuerpos, debemos combatir y extirpar todas las enfermedades. Al igual que el mildio, las enfermedades ideológicas deben combatirse en forma preventiva. De esta manera, el Estado se presenta como un organismo en armonía, que es perturbado por enfermedades ideológicas a erradicar. Ay, ay, ay. No solo en Érase una vez se utilizó este tipo de comparativas. Vamos, que toda la serie está haciendo constantes metáforas del cuerpo humano con el Estado moderno. Hoy os habla el coronel jefe del Cuerpo de Vigilancia. Al punto de que en el capítulo 2, cuando se habla del nacimiento, las células tienen que seguir a una vestida de cowboy que les invita a la colonización de un cuerpo por formar. Vamos, que la formación de las células es literal la conquista del salvaje oeste. ¿Que por qué? Bueno, pues porque el primer estado moderno que se formó fue el yankee. De esta manera, el cuerpo se forma como se formaron los Estados Unidos. Y además aquí hay una lavada de cara hermosa, ¿no? La creación de los estates vista de esta manera no fue un proceso de exterminio de pueblos indígenas, sino algo orgánico, como el nacimiento de un bebé. Pensadlo bien, dentro de todos nosotros, antes de tener conciencia, ya vivimos un exterminio por dentro, cruda la serie, qué locura. Y es que en todo momento aparecen muchas frases recurrentes que recuerdan más a la organización social que al funcionamiento del cuerpo. ¿Os imagináis a las plaquetas pidiendo más derechos? No nos dejan hacer nuestro trabajo. Nosotros también tenemos nuestros derechos. O a las células señalando entre ellas y peleando por convertirse en células rígidas o gelatinosas. Hay que detener a esos traidores a nuestra causa, a esos osteoblastos. Y es que a veces o fue muy descarada o los guionistas de esta serie fueron víctimas de su propia narrativa. Y dejando de lado esa idea de que la serie quiere presentar que el Estado moderno funciona como el cuerpo humano, hay un ejercicio de adoctrinamiento que pretende condicionar el carácter de los niños. Escuchad esto. Despierta, es muy importante conocer a nuestros enemigos. Y no me refiero a cuando se pone en plan Sun Tzu en el arte de la guerra. Os juro que en cada capítulo hay al menos una frase destinada a inculcar el valor del deber, de la obediencia ciega y la disciplina. ¿Queréis disculparme? Ahora tenemos visita, así que el deber me reclama, pero no solo el deber, el placer también, el placer de cumplir con el deber. ¿Ya me entendéis? ¡No! ¡Adelante! Esto dice un anticuerpo antes de ir a la batalla. Aquí tenemos el todo por la patria, solo que naturalizado para que los niños lo entiendan. Propone el gusto de ser obediente aunque eso te vaya a costar la vida. ¿Qué os han enseñado en la circulación? En vez de ser útiles, solo pensáis en divertiros. Pero a ver, ¿dónde queda el disfrutar de lo que haces? ¿Ser útil implica hacer cosas aburridas? ¿Qué clase de lección estamos aprendiendo? Porque parece que nos deja la idea de que si no haces lo que te dicen, el sistema fallará. Y si a esta frase de hacer lo que te piden añadimos esta, pues el puzzle se completa. Por favor, células, un poco de orden. Sin disciplina nunca lo conseguiremos. Una voz en off se dirige a las células pidiendo de nuevo orden. Pero, ¿qué clase de locura es esta? El cuerpo es un sistema burocrático muy ordenado donde nadie sabe lo que hacer y están esperando recibir órdenes desde un microscópico altavoz. ¿De verdad el organismo no funciona como un sistema autónomo que se autorregula y autoorganiza donde cada parte funciona de manera autónoma y en coordinación con el resto? O sea, ¿como una anarquía? ¿Por qué él no dice nada de esto el viejo? Sí, se han vuelto locos, esto es una anarquía. Vamos, a trabajar, chicos. Deprisa, deprisa. Vosotros, cromosomas, vamos. ¿Y los operarios estos quiénes son? Pues no lo sé, la verdad. Y no sé por qué lo explican así. Si hay algún genetista viendo el vídeo, que se pronuncie, pero no creo que exista alguien controlando cómo se forma el ADN. Y que simplemente es un refuerzo más de que las figuras autoritarias son necesarias para que todo funcione. Un detalle curioso es que en esta microsociedad hay fábricas, operarios y capataces. Existe todo un complejo orden social.
Aquí nadie hace el vago y desde luego nuestros amigos los melanocitos, menos que nadie, ¿verdad, Melanina? Pues claro, es fácil criticar nuestro trabajo, pero la cosa no es tan sencilla como parece. ¿No os dais cuenta? Todos los días aquí, quietos, filtrando los rayos del sol. Los ultravioletas nos queman y pueden ser peligrosos. Fijaros, estas células están utilizando la seguridad para justificar privilegios. Y así como hay algunos que se quejan y disfrutan, también hay otros que son las clases bajas. Como siempre, el trabajo lo hacemos los mismos. Y que además, para más Inri, los pintan como insolidarios. Ahí tenemos a la clase baja echándole oxígeno a la espalda del otro. Y bueno, bajo esta lógica así como perturbadora, los músculos son obreros con casco. ¡No, no es justo! Es verdad, esta vez no aguanto más. Sin comer algo no sigo. Ya verás cómo encuentran algún truco para que sigamos trabajando. Mirad esos músculos a punto de rebelarse, aunque bien saben cuál es su sitio en la sociedad. No tenemos derecho a divertirnos. Pero él sí, porque es el jefe. ¡No es justo! En definitiva, Érase una vez nos ofrece una metáfora de un estado controlador y muy ordenado a través del cuerpo humano. A ver, que te estás dejando pasar lo más importante. Como por qué los polis guapos que literalmente viven en sus burbujas por encima de los demás llevan las turbinas de sus naves al revés. Me pasé la infancia esperando que las usaran como cañones. Si me vas a meter propaganda autoritarista, aprende de los yankees, mete explosiones, que nos gustan a todos. La representación femenina también se las trae. La relación entre la glóbulo rojo niña y su amigo adulto a veces parece demasiado amigable. Y no entiendo muy bien qué proceso corporal querían representar en el capítulo en el que un glóbulo viejo intenta seducirla. ¿Quieres que te eche una mano, preciosa? Porque yo te... También es curioso como siempre que hay que explicar algo, las chicas preguntan y alguna versión del hombre viejo sermonea, ya que por supuesto la figura de mayor autoridad, quien representa el cerebro, es un hombre. Incluso cuando entramos en el cuerpo de una mujer, en su cerebro, por supuesto, encontramos al Barbas. La barba parece ser un medidor de sabiduría y poder. Cuando vemos jerarquías en los sistemas de control, los puestos superiores están ocupados por hombres de mentón peludo, siendo la barba más larga la que tiene la última palabra. Todos siguen al barbudo con fe ciega, pese a que se pasa media serie durmiendo mientras alguna parte del cuerpo sufre un holocausto. ¿No vamos a molestar al maestro por una tontería así? No, ya vi que está muy ocupado. Aunque también hay que admitir que los surrealistas poderes de Barba Suprema justifican bastante su posición. Cuando dos impulsos eléctricos dejan de ser competitivos y se relajan un poco, se les aparece cual poderoso hoz para meterles prisa a base de miedo. Sus omnipresentes cámaras no solo graban dentro del cuerpo, sino que pueden grabar al niño en el que están desde fuera. Y no solo puede verlo, hasta puede hablar con él y permitirle entrar en su propio cerebro. Este chico tiene derecho a querer enterarse. Ven aquí, pequeño. Voy a intentar explicártelo. Está bien eso de querer saber, sí. En un momento que imagino que representa un brote psicótico infantil de secuelas graves. ¿Has nombrado ya al francés catador de lágrimas? Excelente, excelente. Pero falta algo en esta reserva de lágrimas. Añadí sales minerales. Ese que pone multas a otros organismos para reprimir las emociones, o la demonización del Wallman y los conciertos de rock. Lo que te jode el oído no podían ser las obras de tu calle. Y hablando de calles, ¿por qué cuando están en un atasco los glóbulos hablan de ver la televisión? Oh, la circulación está imposible. ¿Pero por qué la gente no se quedará en casa viendo la televisión? ¿Los glóbulos tienen televisión? ¿O hablan de las teles del viejo? Porque por lo general, los únicos que vemos poder disfrutar de algo de ocio es a las autoridades. En fin, al menos no meten propaganda capitalista con un sistema económico dentro del cuerpo. Hay una especie de banquero avaro que acumula yodo, pero los demás le pueden robar cuando lo necesitan, por lo que su obsesión por acumular tiene una función positiva. ¿Están justificando con ese personaje una dictadura comunista? Cuando los músculos trabajan, nos matan a nosotros. ¡No hay justicia! Movilización de las grasas de reserva, urgente. ¿Y qué pasa con los personajes que viven dentro del cuerpo humano y que hablan de sus vidas pasadas? Para no deprimir a los churumbeles y basándose en la idea de que nuestro cuerpo se autorregenera constantemente, la serie presenta la idea de que los diminutos seres pululando por nuestras entrañas renacen tras morir, convirtiéndose en una nueva versión de sí mismos para continuar con su trabajo. Y no solo mantienen su apariencia previa, sino que también conservan sus recuerdos, como vemos en el capítulo del corazón, en el que el glóbulo rojo viejo habla de otra vida que tuvo en el cuerpo de un vicioso que acabó infartando. ¿Entonces revivió en otro cuerpo? En fin, quizás se mudó con una transfusión de sangre, pero la cosa se complica cuando el cerebro también habla de otros tiempos en los que jugaba al baloncesto. El baloncesto. Cuando yo era joven, también le daba el balón. ¿Quién estaba al mando del humano mientras jugaba? ¿Dónde estaba jugando?
Con el capítulo de los riñones, todo empieza a cobrar un macabro sentido. Un capitán de barco que recoge náufragos en los riñones se remonta a una era en la que llevaba el timón de un barco colonial, con marineros españoles borrachos en cubierta incluidos. ¿Es posible que la serie esté diciendo que las vidas que recuerdan sucedieron fuera de un cuerpo humano? ¿Estamos llenos de sociedades diminutas formadas por las almas en pena de conquistadores muertos? Peor aún, ¿estamos nosotros destinados a pasar la otra vida transportando bolas de oxígeno por venas saturadas? Y por el amor de Vishnu, ¿qué problema tiene la serie con tener unos kilos de más? Entiendo que quieran promover la salud, así que me parece correcto que dediquen el capítulo entero de la cadena de la vida a argumentar por qué deberíamos comer menos. Pero hay una obsesión constante con el peso impregnada en todos los capítulos. Llamando a Sector 4000, póngame con el teniente gordo. Obsesión que se expresa con una actitud de total indiferencia hacia el efecto que pueda tener a nivel emocional. Y tú lo tomas demasiado a broma. Ten cuidado con esa tripa, muchacho. Revisando esta serie, no me extraña que haya tantos nutricionistas de teclado que sienten la necesidad de decirle a los demás qué cuerpo deberían tener. El machaque que le meten al niño pelirrojo es exagerado, y ni siquiera está tan gordo, simplemente no está tan delgado como los demás. ¿No crees que deberías comer menos? Pero por supuesto, este estándar solo se aplica a mujeres y a niños. Los hombres adultos no solo no están gordos, sino que son los que llevan la voz cantante con el sermón dietético. En uno de los capítulos pensábamos que el nivel de bullying estaba llegando a límites preocupantes hasta que nos dimos cuenta de que el nombre del niño pelirrojo es Gordito. No es que su colega sea un pequeño gordófobo insensible, que también, sino que sus padres le pusieron ese nombre. ¡Gordito! Gordito, ¿vienes? ¡Vamos a llegar tarde! Si bien el objetivo era inculcar hábitos saludables entre los niños, la serie acaba promoviendo una cultura cruel en la que llegamos a ver casos de discriminación bastante graves, que imagino que más que ayudar a que creciésemos sanos, contribuyó a la epidemia de trastornos alimenticios entre los adolescentes de los 90 y los 2000. Mira esa gorda que viene. Pásame. En cuanto a todo el autoritarismo, más que un adoctrinamiento consciente, creo que se debe a proyectar el mundo que conocemos cuando creamos una historia ficticia. Al igual que con el resto de problemas de la serie, los guionistas incorporaron sus propios prejuicios y crearon símiles basándose en la sociedad en la que habían crecido. Así que si bien es absurdo que haya glóbulos blancos con porras y uniforme policial, y hay suficientes prejuicios machistas, gordófobos y racistas como para que se haya quedado anticuada, no veo una intencionalidad propagandística autoritaria que me parezca realmente preocupante. Un poco de respeto para el obrero. Estos glóbulos blancos policías, ¿qué se habrán creído? O eso es lo que diría si no fuese por el último capítulo. Durante los últimos minutos del último episodio, abandonan el formato previo. Salimos del cuerpo humano y ya no vemos invasiones víricas ni nos explican el funcionamiento de los órganos. Sino que salimos del cuerpo para caer en un futuro próximo de la humanidad, inmerso en mitad de una carrera espacial. Esta guinda al pastel es una especie de sueño húmedo del autor. A principios del siglo XXI se hicieron programas genéticos para mejorar la especie humana. ¿Sabéis que a principios del siglo XXI se comenzaron a producir individuos escogidos por muestreo de programas genéticos entre voluntarios seleccionados? De ese modo obtuvimos los más bellos especímenes, los mejores atletas. Manera tan extraña de definirlos, ¿no? Crearon personas con supercerebros, deportistas, tipos azules, hombres pájaro y por supuesto toda una sección de subhumanos destinados a ejercer como esclavos. Y también seres de inferior condición destinados a tareas subalternas. Tareas subalternas, dice el maestro sabio, pero queda bastante claro que han establecido un sistema de castas basado en la manipulación genética. La Barba Suprema también nos dice que 200 familias han sido cuidadosamente seleccionadas para colonizar el espacio. Aunque lo mejor es cuando nos explica cómo hemos llegado a este punto, a ver por dónde empezar. Los dueños de las corporaciones que hacían los grandes cambios genéticos de tanto jugar a ser Dios, tuvieron una revuelta. ¿Corporaciones? Yo asumía que eran que los científicos habían tomado el control de los estados. A ver, tienen banderitas, pero también tienen logos, ¿no? ¿Qué más da? Los programadores, dice la serie. De todas maneras, tampoco aclara mucho más. Déjame contarle esto. No me jodas que esto auguraba las tecnocracias. Total, que tras la revuelta, un cerebro gigante con la conciencia de todos los científicos toma el control. Es como una IA hecha a base de nerds. Pero plot twist. Sale mal. Sí, y tienen que esforzarse mucho para destruirla. No nos dicen cómo, se cree Dios o algo así. Finalmente, eso del cerebro centralizado no funciona y deciden implantar a cada individuo un chip en el cerebro con el que acceder a Google o lo que sea. Y de alguna manera todo resultó en una utopía autoritaria en la que la conquista del espacio es el objetivo más importante de la humanidad. ¿Y qué hemos aprendido de esto, Smoker? ¿Qué sentido ha tenido pasarnos 20 horas sin parar viéndonos Érase una vez? Pues que revisar los clásicos de la infancia revela la propaganda más potente de la que nunca fuimos conscientes. Y que Érase una vez tenía un musicote. Toda la parte sonora es de 10. La vida es así.
Y ahora ya sé por qué soy gordofóbico. Pero, Globina, no hay puertas y ya somos gordos para trepar. Ah, y lo olvidaba. Dentro de poco el canal cumple años. Ya van 7 y unos 550 ensayos a las espaldas. Este es el último episodio de la temporada. Y qué mejor manera de cerrarlo que con Smoker. Imagino que ya sabéis que cada año nos acompaña un animal totémico. En días despediremos a la mosca para recibir al que nos guiará este año. ¿Sabéis cuál será? Os leo.